Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Un placer tenerles en la casa del Señor. Wow, estoy sorprendido, está ahí uno arriba también. No sé qué pasa. Nos dicen cada año que entrando el verano los niños salen de la escuela. Debe de bajar la asistencia en la iglesia, pero miren si ustedes aquí están. Dense un aplauso para hacer el esfuerzo. No los pudo detener la cama, ni el calor, ni el entretenimiento. Qué bueno que están poniendo a Dios primero. Hablando de poner a Dios primero, queremos recordarle a los varones que se aproxima el Día de los Padres, pero vamos a hacer la Semana de los Padres, porque el próximo domingo tenemos un regalo para ustedes, un servicio especial como ya escucharon. Y luego el fin de semana, viernes por la noche, sábado durante la mañana y parte del día, vamos a estar en un congreso, el congreso de hombre a hombre, que celebra 30 años de aniversario. Va a ser aquí en Mission, en la iglesia Luz para las Naciones. Su servidor tiene el honor de ser uno de los expositores. Habrá otros de talla internacional, el pastor Chris Richards, el pastor Hugo Martínez. Vamos a llenarnos de la presencia del Señor. Vamos a ser animados, vamos a ser bendecidos por la palabra del Señor. Y para los de Vital, nosotros como un regalo para nuestros varones, estamos agregando una cena el viernes por la noche en el Golden Corral, y el sábado por la tarde, a las 2 de la tarde, terminando la conferencia, nos vamos al buffet mexicano Eat's Kitchen. Ahí vamos a disfrutar primero el buffet americano el viernes y el buffet mexicano el sábado. Entonces vamos a comer rico y vamos a nutrirnos también de la palabra del Señor. Con este código QR usted puede registrarse. Hay un costo de $35. Ese es el costo para el congreso. Las comidas las estamos dando nosotros a ustedes para fomentar el compañerismo, para conocernos de manera más íntima, que conozcamos que no somos los únicos varones queriendo honrar al Señor, queriendo ser fieles a Dios, a nuestras familias. Hay muchos más con nosotros que están peleando esta batalla. Es importante saberlo. ¿Lo cree conmigo? Así que únase, sea parte de esto. Nos van a acompañar los varones del Medio Valle también. Y con el código QR nosotros vamos a enviarles también toda la información pertinente a este evento y cómo lo vamos a manejar. ¿Está listo para la palabra el día de hoy? Bien, estamos ya en semana número 9 de esta serie que se llama Los Días de Elías. ¿Alguien ha recibido bendición a través de esta serie? Hemos llegado a esta última entrega de los días de Elías. Elías es uno de los personajes más interesantes y poderosos de todas las escrituras. Quiero que recordemos algunos puntos destacados. Elías se opuso con valentía al gobierno pecaminoso y malvado de Acab y Jezabel. Proclamó una sequía sobre la nación por haber abandonado a Dios. Sobrevivió él mismo gracias a un arroyo que le proporcionaba agua, y Dios le enviaba cuervos que le trajeran comida. Luego Dios envió a Elías con una viuda en Sarepta, donde allí Elías realizó un milagro donde la tinaja de harina y el cántaro de aceite no se acabaron durante toda la sequía. Mientras estuvo allí, enfermó repentinamente el hijo de la viuda y murió, pero Elías oró y resucitó el muchacho. Luego, más tarde, desafió Elías a los 450 profetas falsos de Baal a un concurso y dijo: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Solamente el Dios de Elías consumió el sacrificio y el pueblo reconoció a Dios como el Dios vivo y verdadero. Después de esa victoria, Elías oró por la lluvia y la sequía terminó con un fuerte aguacero. Y es fácil ver todas estas grandes hazañas de Elías y sentir que Elías es un caso único. Es muy fácil decir: bueno, ese es Elías, el de la Biblia. Seguramente Dios no me pudiera usar a mí de la misma manera. Y quizás por eso Santiago, el medio hermano de Jesús en el Nuevo Testamento, en su carta o en su epístola, sintió la necesidad de recordarnos que Elías no era un superhéroe ficticio con habilidades sobrenaturales, que era humano como nosotros. Hablando en el contexto de la oración, nos dice Santiago 5:16: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y como ejemplo nos pone a Elías. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia,
no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. En otras palabras, las grandes hazañas de Elías provenían de su vida de oración. Pero por más devoto que fuera, por más poderosas que fueran sus oraciones, Elías en última instancia era tan humano como nosotros. Y eso nos debe alentar. Y esa humanidad de Elías nunca fue más evidente que en la historia de hoy. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, los primeros 4 versículos. Esto es después de que Dios descendió con fuego, después de que regresó la lluvia. Dice que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluyendo la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel se enojó y le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si para mañana a esta hora yo no te he matado a ti, así como tú mataste a los profetas. Luego dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá. Mire esto, dejó allí a su sirviente y luego él siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Hoy quiero hablarte en esta última entrega del tema la depresión. Este es uno de esos mensajes que, aunque no estés deprimido o desanimado, debes echarte este mensaje a la bolsa, porque tarde que temprano se te puede ofrecer. No solamente es terapia para tu alma, este mensaje es preventivo quizás. Después de todas sus grandes hazañas y milagros, sorprende ver a Elías correr para salvar su vida. ¿Por qué? Porque Jezabel, una mujer malvada, le envió una cartita, una notita que le dice: en 24 horas estás muerto. Y el mismo hombre que había matado a 450 profetas falsos, el mismo que había hecho descender lluvia, el mismo que había hecho descender fuego, el mismo que había resucitado al muerto, el mismo que había multiplicado la harina y el aceite, ese mismo hombre de Dios poderoso tuvo miedo y entró en un pánico. Y esto nos demuestra lo rápido y fácil que incluso las personas más fuertes y espirituales pueden desanimarse. Y quiero hablarte en esta primera parte del mensaje de 5 maneras fáciles de caer en la depresión. 5 maneras fáciles de caer en la depresión. Claro, estoy siendo algo cínico porque nadie quiere caer en la depresión, pero si alguien quisiera, esta es la manera de hacerlo. Número 1, exagera tus miedos. Exagera tus miedos. Hay algo que tú necesitas saber acerca de las emociones. Las emociones no tienen intelecto. Las emociones no tienen cerebro. Entonces se conectan, se pegan a cualquier pensamiento que esté teniendo lugar en tu mente. Por sí mismas las emociones no tienen intelecto. Y entonces cuando el miedo es el que se apodera de tu mente, los sentimientos reaccionan sin analizar la probabilidad de que el evento temido realmente suceda. En otras palabras, a veces no son buenas ni las probabilidades de que suceda lo que estás temiendo, pero como tus sentimientos se pegaron al temor, no analizan eso y tú entras en un pánico. El miedo a menudo convierte a cristianos genuinos en falsos profetas. ¿Cuántas veces has dicho: me va a pasar lo peor y me voy a morir, me voy a morir? Y aquí está, hermano. Es un falso profeta. Porque nuestras mentes siempre recurren al peor de los casos. Con todo respeto a las mujeres aquí en la sala, ¿ustedes realmente creen que el tipo que mató a 450 hombres iba a morir en manos de una mujer? Bueno, mal ejemplo porque todos los esposos me están viendo. Sí, sí lo creo. Es posible, ¿cómo no? Lo cierto es que, según los expertos,
el 85% de lo que temes nunca sucederá. Y aun cuando sí sucede, concluirás que lo manejaste mejor que lo pensado o que aprendiste una lección que valió la pena aprender. En conclusión, el 97% de lo que temes no vale la pena temer. ¿Te das cuenta que el miedo lo único que hace es que nubla tu juicio? Lo que te dificulta pensar con claridad. A mí me parece gracioso que Elías lo que está temiendo es morir, porque Jezabel le dijo: te voy a matar. Entonces él teme perder su vida. Cuando finalmente llega a sentarse debajo del árbol, ¿qué le pide a Dios? Mátame. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué quieres que te mate? Porque temo morir. ¿Te das cuenta que eso es lo que hace la depresión? Afecta tu pensamiento, no te permite considerar los pasos racionales que podrías tomar para mitigar la amenaza. En cambio, lo que hace es que intensifica el pensamiento, luego el pensamiento intensifica el miedo, luego el miedo vuelve a reforzar el pensamiento y se vuelve un ciclo vicioso que a menudo te lleva a tomar decisiones que después vas a lamentar cuando la emoción disminuye y cuando vuelva el pensamiento claro. Dios sabe que nuestras mentes tienden a viajar al peor de los casos. Nos pasa a todos. Recibes una factura inesperada y piensas lo peor: vamos a perder la casa. Te da un dolor de cabeza: tengo un tumor en el cerebro, me voy a morir. ¿Y quién va a cuidar a los hijos? Y mi esposo se va a casar con la vecina. Y oye, te empiezas a pensar cosas que nada que ver. Entonces, si quieres deprimirte, exagera tus miedos. Número 2, el segundo paso hacia la depresión es: desgástate físicamente. Desgástate físicamente. Elías era un gigante espiritual. Durante años había estado sirviendo a Dios, confiando en Dios, orando, buscando a Dios, haciendo milagros, ejerciendo una gran fe. De hecho, acababa de venir de ese encuentro triunfante contra los profetas de Baal, pero ese triunfo también era muy agotador físicamente. Y por encima de eso, recibe esta amenaza y corre por su vida. Geográficamente corrió hasta el punto más extremo al sur del país. Corrió todo el día. No pudo haber corrido más porque llegó al final de la nación o de la tierra. Sin duda, a estas alturas, Elías, quien era un gigante espiritual, estaba agotado física y emocionalmente. Déjame contarte un dato interesante. La mayoría de los pastores que renuncian a la iglesia y al ministerio lo hacen los lunes. La gran mayoría de los casos, estos son datos verificables. Cuando un pastor dice: ya no quiero servir más en la iglesia, ya no quiero ministerio, ya no quiero saber nada de la iglesia, siempre lo hacen los lunes. Y es porque los domingos son física y emocionalmente agotadores para un pastor. Lo que pasa es que los pastores nos preparamos con intensidad y predicamos con intensidad. Y además de eso, lo que estamos haciendo ahorita, esto es guerra espiritual, mis queridos hermanos. Es guerra espiritual porque hay un enemigo de tu alma que no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Y como no quiere que tú la escuches, no quiere que yo la predique. Entonces está guerreando contra nosotros, porque mientras te hablo, no solamente estoy hablando contigo, estamos reprendiendo demonios en el nombre de Jesús. Y hay estudios que han demostrado que la energía gastada en predicar un sermón de 30 minutos equivale a una jornada laboral de 8 horas. Y de manera similar, algunos de ustedes simplemente se están agotando físicamente. Algunos de ustedes tienen un trabajo de tiempo completo, eres padre, eres madre de tiempo completo, estás tratando de cuidar a los clientes y de cuidar a tus hijos, llevas trabajo a la casa y luego ayudas a tus hijos con su tarea, estás intentando hacer crecer el negocio y a la vez atender el hogar, tienes que ser proveedor y consejero y cocinero y conductor de Uber para tus hijos. O sea, no es de extrañar que te sientas deprimido. La realidad es que estás físicamente exhausto, estás completamente agotado. Y esto contribuye siempre a la depresión.
El tercer paso, otra forma de deprimirse, es aíslate socialmente. Exagera tus miedos, desgástate físicamente y aíslate socialmente. Nosotros no habíamos oído de un siervo de Elías hasta la semana pasada, cuando Elías lo envió a buscar señales de lluvia, pero los teólogos creen que el siervo estuvo con Elías durante toda la sequía. No había nadie más cercano a Elías que su siervo. Pero observe lo que hizo Elías cuando huyó atemorizado. Dice la Biblia que huyó y a mitad del camino dejó en Beerseba al sirviente. Su confidente más cercano le dijo: quédate aquí, de aquí me voy solo. Y esa es una de las tendencias humanas que practicamos cuando nos sentimos abrumados. Nos reprimimos. Decimos: no quiero preocupar a nadie, no quiero que nadie me vea así, yo puedo manejar esto por mi cuenta, yo solo lo voy a superar, yo. De todos modos nadie me comprendería. Y el problema con construir muros que mantienen a la gente afuera es que también construyen una prisión que te encierra adentro. Y te tengo una noticia: tú no fuiste creado para vivir la vida solo. Fuiste creado a imagen y semejanza de una divinidad trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si hay comunidad y compañerismo en la deidad, tú también la necesitas. Tienes que mantenerte conectado. Eso te va a brindar apoyo y ánimo en los momentos de dificultad. Precisamente por eso el enemigo te tienta a aislarte cuando las cosas no marchan bien, porque él no quiere que te mejores. Te quiere destruir. Otra manera fácil de deprimirse es: desconéctate espiritualmente. Desconéctate espiritualmente. Simplemente olvídate de Dios y estarás camino seguro a la depresión. En su episodio de miedo, Elías olvidó todo lo que Dios había hecho por él los 3 años anteriores. Y es exactamente el mismo error que cometemos muchos de nosotros. Cuando las cosas marchan mal, en lugar de mirar atrás a la fidelidad de Dios en nuestras vidas, la forma en que ha provisto, la manera en que nos ha fortalecido, la manera en que nos ha sanado, la manera en que nos ha consolado, nos olvidamos de esas cosas. Por eso escribe el salmista: bendice alma mía al Señor y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Porque en los momentos de dificultad, a veces lo más práctico es la remembranza. Simplemente recordar lo que Dios ha hecho y reconocer: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y lo volverá a hacer mañana. No te olvides de Dios, no te desconectes espiritualmente. Elías probablemente se sentía distante de Dios y cuestionaba la presencia de Dios en su vida, los propósitos de Dios para su vida. Y en lugar de hacer lo que había hecho antes, que era orar, en esta ocasión huye. En lugar de orar, huyó. En lugar de confiar en Dios, temió. Entonces no estaba simplemente huyendo de Jezabel, también se había alejado de Dios. Esta es una forma muy segura de caer en la depresión. El quinto paso fácil hacia la depresión es: considérate una víctima. Considérate una víctima. Hoy está de moda ser víctima. Sí, porque tienes derecho a reclamar tus derechos y lo que tú sientas si te consideras víctima. Pero no somos víctimas, somos victoriosos en el nombre de Jesús. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Está conmigo? Miren nuevamente lo que Elías le dijo a Dios. Versículo 4: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Lo curioso es que nadie se lo estaba preguntando. Nadie le preguntó si era mejor que sus antepasados. Nadie le estaba pidiendo que fuera mejor que sus antepasados. Pero la autolástima se estaba empezando a apoderar de Elías. Y la autolástima te hace compararte con otros. Es lo que pasa con las redes sociales hoy en día, que tú estás comparando los puntos destacados de otra gente con los puntos más bajos tuyos. Porque ellos suben la foto que se tomaron 20 veces para escoger la bonita, le pusieron 3 filtros
mientras que estaban cenando a la orilla de la playa en Cancún, y tú te estás despertando con la resaca atrás de tu casa, sin maquillaje, despeinado. Claro que te vas a deprimir y vas a decir: mira, yo quisiera andar allá donde andan ellos, y te empiezas a comparar. Eso es lo que hace la autolástima. Y te dice cosas como: nunca serás lo suficientemente bueno, estas cosas nunca te van a suceder a ti, tu vida nunca va a mejorar, siempre seguirás atrapado, estancado en el mismo hoyo en esta vida. Y la autolástima te empieza a ser víctima y empieza a exagerar tus temores, tus miedos, tus tristezas. Antes del enfrentamiento con los falsos profetas en el Monte Carmelo, Elías había afirmado: soy el único profeta del Señor que queda. Y vamos a ver en un momento que él repite esta misma frase en este capítulo también. Pero también vamos a ver que de hecho había otros 7,000 creyentes que nunca se habían inclinado a Baal. Pero Elías estaba perdido en su autolástima, creyendo la gran mentira: estoy completamente solo, soy el único que está intentando honrar y servir fielmente a Dios, y ahora intentan matarme, yo soy mejor que todos los demás, y me muero, Dios nunca va a tener otro profeta como yo. ¿Ves lo rápido que la autolástima se convierte en orgullo farisaico? Siempre hay un falso sentido de humildad involucrado en considerarte una víctima. Y ese falso sentido de humildad es un verdadero sentido de orgullo, que te hace establecer para ti mismo estándares poco realistas que inevitablemente no vas a poder alcanzar, y te van a dejar con un sentimiento de derrota. Y es un paso muy fácil hacia la depresión. Entonces, 5 pasos fáciles hacia la depresión. Vamos a repasar. ¿Qué dijimos? Exagera tus miedos. Desgástate físicamente, aíslate socialmente, desconéctate espiritualmente y considérate una víctima. Pero el resto de nuestro tiempo quiero que analicemos la receta de Dios para la depresión. ¿Cómo restauró a Elías? Versículo 5. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, mire esto, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. De inmediato, Dios revierte alguno de esos pasos que habían llevado a Elías a la depresión. Recuerde, Elías estaba solo y desconectado espiritualmente. Entonces lo primero que Dios hace es visitarlo personalmente. Y esto me lleva al punto número 1 de la receta para la depresión. Busca la presencia de Dios. Métete en la presencia de Dios. Escúchame bien, porque si entiendes esto, te va a ayudar mucho en combatir la depresión y el desánimo. La depresión, necesitas saber, proviene de una sensación de ilegitimidad. Por eso cuando te sucede algo malo, lo primero que el enemigo te hace cuestionar es: ¿por qué si eres hijo de Dios? ¿Por qué si eres hija de Dios te está pasando esto? Es lo mismo que cuando Jesús venía del desierto, Mateo 4, acaba de recibir su llamado, acaba de ser bautizado, empiezas a recibir el señalamiento de Juan: he ahí el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Está listo para empezar su ministerio. El Espíritu lo guía al desierto. Cuando viene débil y hambriento, lo tienta el enemigo, y lo primero que el enemigo le pregunta a Jesús es: si realmente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo siempre va a buscar tu punto débil, empezando con hacerte cuestionar tu identidad como hijo, como hija de Dios. Si realmente eres hijo, si eres hija de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar la presencia de Dios, porque la depresión depende de un sentido de ilegitimidad. Y en Elías
esto se destacaba porque, a diferencia de otros grandes hombres de la Biblia, no sabemos nada del padre de Elías. Es más, no sabemos ni su nombre. Los que son estudiosos de la Biblia saben que siempre que se nos introduce en las escrituras a un nuevo personaje, se nos introduce con su nombre y el nombre de su padre. Josué, hijo de Nun; David, hijo de Giesi. Elías nos dice Elías Tisbita. O sea, nos dice de dónde es, pero no nos dice quién es su padre. Es posible que Elías tenía un padre ausente o un padre que no era un factor positivo en su vida, y por eso no sabemos nada acerca del padre de Elías. Y lo que nos sucede a los seres humanos es que tendemos a proyectar en nuestro Padre Celestial las decepciones que hemos sufrido con nuestro Padre terrenal. Por eso, ahora que se acerca el Día de los Padres, varones, déjenme les insto, les animo a que seamos buenos padres, a que asumamos el papel de sacerdotes del hogar y que estemos presentes, involucrados en las vidas de nuestros hijos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Porque cuando Dios se quiere revelar a nosotros, se revela como Padre. Y la relación que tengamos con nuestro Padre terrenal siempre va a afectar la manera en que percibimos a nuestro Padre celestial. Y si no quieres poner en desventaja a tus hijos, tienes que asumir el rol de un buen padre responsable, temeroso de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, es posible que Elías, claro, conocía a Dios como Señor, quizás lo veía como jefe, pero no lo entendía como padre. Entonces, mientras que Elías trabajaba para Dios, Dios proveía. Mientras que Elías defendía el nombre de Dios, Dios lo apoyaba, Dios lo protegía, Dios lo liberaba, Dios respondía. O sea, Elías había estado peleando las batallas de Dios, pero ahora que la amenaza era contra la propia vida de Elías, quizás se preguntaba: ¿y ahora quién va a pelear por mí? ¿Le va a importar a Dios mi dilema? ¿Ahora Dios va a pelear por mí? Entonces lo primero que Dios aborda es esta desconfianza en Elías. Dice el versículo 5 que un ángel se le acercó, pero el versículo 7 es un poquito más específico y dice que este era el ángel del Señor. Teológicamente hablando, esto se refiere a Jesús mismo, al Jesús que no debemos ver. Hasta el Nuevo Testamento hace una apariencia en primer libro de Reyes capítulo 19, porque hay un profeta que se siente solo, que está preguntando si acaso Dios va a estar con él. ¿Quieres saber si voy a estar contigo? Voy a aparecerte personalmente, voy a venir a ministrarte, a tocarte, a animarte. Esta vez Dios no envió cuervos como antes, no envió una viuda, no envió a un siervo. Era la misma presencia de Dios que vino sobre Elías. Y esta vez no solamente era la voz de Dios, sino el toque de Dios. Ya no eran solamente los mandatos de Dios, sino la presencia de Dios. Te preguntas: voy a estar contigo. Dios dice: aquí estoy. No soy solamente tu Señor, no soy solamente tu jefe, soy tu Padre. Soy tu padre y tú eres mi hijo, y yo te voy a defender y yo te voy a proteger. Entonces métete a la presencia de Dios. La ciencia médica ha logrado muchos avances significativos en la comprensión y el tratamiento de la depresión, y estamos agradecidos por las terapias, los medicamentos, las rutinas de cuidado personal que ayudan en la recuperación. Sin embargo, la experiencia de Elías nos demuestra que nuestra sanidad más profunda depende de un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero. Busca a Dios, vuelve a su presencia, regresa a su palabra, vuelve a la iglesia. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Busca la presencia de Dios. El segundo paso a la recuperación de la depresión es: descansa y recarga. De un paso espiritual nos lleva a un paso muy práctico. Descansa y recarga, porque recuerde, Elías estaba agotado físicamente. Entonces, ¿qué hace Dios cuando visita a Elías?
le trajo pan fresco, recién horneado, y le trajo agua. Le dijo: Elías, hace tiempo que no tienes una buena cena, hace tiempo que no comes bien, te tienes que hidratar, te tienes que recuperar. Luego le dice: duerme un poco más. Se despierta Elías y le dice: come un poco más, nútrete, porque el largo camino te espera. Versículo 8: entonces se levantó Elías, comió y bebió, y la comida le dio la fuerza necesaria, la fuerza suficiente. ¿Para qué? Para viajar otros 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Esto, mis queridos hermanos, es un recordatorio que no importa cuán espiritual creas que eres, tu cuerpo físico necesita descanso y nutrición. Tienes que cuidarte físicamente. Tú puedes ser bien ungido, dotado, amoroso, pero necesitas que tu cuerpo físico esté bien para ejercitar tu llamado espiritual. Yo puedo predicar, puedo inspirar, puedo liderar esta iglesia, pero al final del día, si no tengo un cuerpo físico saludable, no podré llevar a cabo mi llamado espiritual. ¿Te das cuenta que la falta de descanso puede tener efectos drásticos, negativos en nosotros física y emocionalmente? Desde limitar nuestra capacidad de escuchar y pensar creativamente, a agotar nuestra capacidad de la paciencia o la productividad, hasta hacernos más susceptibles a la enfermedad, al estrés y, claro, a la depresión. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero Dios lo puso en mi corazón anoche mientras oraba. Para algunos de ustedes, lo más espiritual que tú puedes hacer en estos días es descansar. Lo más espiritual que puedes hacer quizás es dormir. Yo tengo un lema personal que muchos no entienden, pero se lo voy a explicar. Yo digo esto: para mí el sueño es adoración. Para mí el dormir es adoración. ¿Por qué? Porque el dormir me forza a poner todas mis preocupaciones a un lado y decir: Señor, encárgate tú, yo tengo que dormir. Me forza a poner todas mis responsabilidades en manos de Dios y decir: Padre, encárgate tú, porque estoy cansado. La Biblia dice que el Dios que cuida a Israel no duerme. ¿Y sabes por qué no duerme? Para que tú sí duermas. ¿Sabes por qué Dios no descansa? Para que tú sí descanses. Cada noche es una oportunidad obligada para que estés quieto y reconozcas quién es Dios. Tú no eres Dios, Él es Dios. Y cada mañana te sirve como un recordatorio de que mientras fuiste un saco inservible de polvo acostado en una cama, el mundo sobrevivió sin ti. El mundo siguió girando, se volvió a levantar el sol. Entonces el sueño te hace ejercitar la fe. Puedes estar despierto durante 16 horas, pero Dios te va a sostener durante 24. El sábado semanal te hace ejercitar la fe. Puedes trabajar 6 días, pero Dios te va a proveer para 7. A veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar. Entonces veamos lo que sucede a continuación, versículo 11. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, supo que era el Señor, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Recuerde, uno de los problemas de Elías es que venía exagerando sus temores. Entonces, ¿qué hace Dios para revertir ese error de Elías? Se manifiesta con estas grandes demostraciones impresionantes y aterradoras: del fuego,
el terremoto y el viento. Imagínese una tormenta de viento que sacude el fundamento de la tierra, que afloja las piedras. Imagínese una tormenta de fuego, imagínese un gran terremoto. ¿Qué estaba haciendo Dios con estas demostraciones? Le estaba diciendo a Elías: estás temiendo lo equivocado. Punto número 3. Para vencer la depresión, no va a tener mucho sentido, pero en unos minutos sí. Teme al Señor. Teme al Señor. Dios hace estas grandes cosas para que Elías supiera: hey, todo está bajo mi control. Tú estás temiendo a Jezabel, estás temiendo ser capturado, estás temiendo la muerte, pero yo con estas demostraciones estoy recordándote: estás temiendo lo equivocado, porque todo en la naturaleza está bajo mi control. Recuerdo aquella vez que Jesús le dice a los discípulos, Mateo 10:28, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y luego hay una ilustración de esto cuando los discípulos, se los voy a parafrasear para ahorrar tiempo, quedaron atrapados en una tormenta mientras navegaban. Estaban aterrorizados, temiendo por sus vidas. Pensaron: aquí quedamos. Pero en eso despiertan a Jesús, que venía en la popa del barco. Y cuando Jesús se levantó, calmó la tormenta. Y los discípulos pasaron de preguntarse ¿qué categoría de tormenta es esta?, a preguntarse ¿qué categoría de hombre es este?, que aún los vientos y los mares le obedecen. ¿Te das cuenta? Pasaron de temer a la tormenta a temer a Jesús. Y ese es el temor de Dios. El temor de Dios ahuyenta todos los demás temores. Los cristianos estamos familiarizados con esta frase, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Involucra estar consciente de su santa presencia, conocer su santa palabra y servirle con santa entrega. Ese es el temor de Dios. Y cuando temes a Dios, ahuyenta todos los demás temores. Cuando temes a Dios, no temes a la tormenta. Cuando temes a Dios, no temes al cáncer. Cuando temes a Dios, no temes la muerte. ¿Por qué? Porque Dios ha vencido a la misma muerte, y porque Él vive, yo veré el mañana. Alguien dígame amén. Teme a Dios. Teme a Dios y todo lo que más teme se va a ir. Número 4, reclama tu propósito. Vuelve a tu propósito. En última instancia dice la Biblia que Dios habló a Elías a través de un susurro. Hubo un terremoto, hubo fuego, hubo viento, pero al final Dios le habló a través de un susurro. Ninguna forma de comunicación es más íntima que un susurro. Porque para escuchar un susurro tienes que estar quieto, tienes que callarte, tienes que acercarte, tienes que inclinarte para escuchar la voz de Dios. Y en ese momento tan profundamente personal, Dios recomisiona al profeta. Le dice: largo camino te espera. Hay otros 7,000 que nunca han doblado la rodilla ante Baal. No estás solo, Elías, y esa comunidad de creyentes te necesita. Tu ministerio no ha sido en vano en sus vidas. Se han guardado firmes, parados en el Señor, y todavía necesitan de tu ministerio. Si usted sigue leyendo la historia, Dios lo envía a ungir a 3 personas. 2 de ellos eran reyes y 1 iba a ser profeta. Ese profeta a quien Elías tendría que ungir se llamaba Eliseo, y se iba a convertir en su amigo íntimo y personal, y con el tiempo en su sucesor. Esto me lleva al último paso, hacia la superación de la depresión. Encuentra fuerza en la comunidad. Lo recomisionó, reclamó su propósito, pero luego lo regresó a una comunidad de creyentes.
incluyendo a un compañero fiel que sería Eliseo. Y al igual que Elías, quiero recordarte que todavía te queda largo camino. El enemigo ha querido hacerte pensar que tú ya terminaste, que tu temporada ya pasó. No creas las mentiras del enemigo, repréndelo en el nombre de Jesús. No estás olvidado, Dios no ha terminado contigo. Lo mejor no está detrás de ti, lo mejor está delante de ti. Si alguien lo recibe, diga amén. Al igual que Elías, déjame recordarte, no estás solo. Hay toda una comunidad de creyentes que no se ha inclinado ante Baal. Hay todo un cuerpo de Cristo que todavía necesita tu contribución a la misión. Hay futuros reyes y profetas que están dependiendo de tu unción, porque ellos no van a recibir su asignación si tú no eres fiel con tu asignación. Y la vida de tus seres queridos, tus hijos, tus futuras generaciones y esta nación te necesitan que te levantes y continúes, porque el largo camino te espera. Eres una bendición para muchos. Dios no ha terminado contigo. Y por cierto, ¿recuerdan la amenaza de Jezabel? En 24 horas te voy a matar. ¿Qué creen? Pasaron 24 horas y no lo pudo matar. El mayor temor de Elías, él nunca lo experimentó. Jezabel no solo no lo mató, ¿sabe qué otra cosa? Elías nunca murió. Elías es uno de 2 personajes en toda la Biblia que no experimentaron la muerte. Cuando Dios estaba listo para traer a casa a Elías, simplemente lo levantó en un espectacular despliegue de caballos y carros de fuego, en un torbellino, casi como que si Dios dijera: ¿qué te dijo Jezabel? Que te vas a morir ahora. Simplemente para que no se cumpla ni en 24 horas, ni en una semana, ni en un mes, ni nunca se cumpla la maldición sobre tu vida. No vas a experimentar la muerte. Y yo no sé a quién le estoy profetizando el día de hoy, pero Dios me trajo para decirte que la maldición nunca te sobrevendrá. Tu mayor miedo nunca te alcanzará. Lo que han dicho los que te quieren ver derrotado nunca se les cumplirá. Se van a quedar con las ganas porque ellos caminan solos, pero Dios camina contigo. Y si estamos vivos cuando Cristo venga, seremos arrebatados. Aún si morimos, seremos resucitados. Entonces levántate, come, bebe, recarga energías, porque el largo camino te espera. Cree de nuevo, sueña de nuevo, vive, ama y ríe de nuevo. Dios no ha terminado contigo. Si lo recibes, di amén. Aleluya. El altar está abierto. Hay personas que vinieron diciendo: Señor, si no me hablas hoy, si no haces algo hoy, no sé qué voy a hacer. Y por eso Dios te trajo. Quizás no estás en depresión, quizás simplemente estás desanimado, pero si no recibes esta palabra y dejes que germine en tu corazón, vas rumbo allá. Hay otros que definitivamente estás en un punto crítico. Has pensado no tener salida. Dios te trajo para sacarte de ese hoyo de oscuridad, de depresión. Yo te invito al altar, porque cuando recibes una palabra de Dios siempre hay que responder. Y esta es tu primera oportunidad de responder. Y hay un grupo de hermanos, guerreros de oración, que van a unirse contigo. Así como el ángel le ministró a Elías, ellos te van a ministrar a ti. Y vamos a creer que Dios te va a levantar, Dios te va a recomisionar. Vas a recargar energías, porque el largo camino te espera. Dios no ha terminado contigo. Lo vuelvo a decir: Dios no ha terminado contigo. No sé cuándo dejaste de creer en milagros, no sé cuándo dejaste de creer que Dios iba a hacer algo contigo, pero hoy es el día en que Dios renueva tu fe, renueva tus fuerzas y te levanta para la gloria de su nombre. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Te espero en el altar. Vamos. Se olvidar tus obras y tu bondad cuando perdí la fe por lo imposible.
empecé a pensar que necesitaba algo más. A veces me cuesta creer en tus milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Oh Señor, tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Hoy veo con claridad y mi confianza está. Pongo mi fe en aquel que hace milagros, milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Si tú lo puedes, tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, en un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, en un camino abrirá, se moverá, o se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, Ya es un hecho, en un camino en un abrirá. camino abrirá, Se moverá, se moverá. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Y todo es posible. Todo todo es posible. todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Y todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Sí, Señor, con toda la fe que hay en esta sala llena del pueblo de Dios, ¿cómo no van a obrar los milagros de Dios? ¿Cómo no se va a manifestar el poder de Dios? Dios lo puede todo. Y no importa cómo hayas venido, no importa qué tan grave sea tu situación, Dios no ha terminado contigo. Quizás la amenaza en tu contra no es una nota de Jezabel, pero es una nota del médico, es una
nota de la corte, es una nota financiera, es una nota de divorcio. No importa, tu Dios es más grande, no te va a dejar solo, no es el final del camino. Simplemente estás entrando a un nuevo capítulo donde como nunca vas a ver la mano de poder y de provisión del Señor. Levanta tus manos conmigo, vamos. Abre tu corazón y di estas palabras conmigo, confiésalo conmigo. Di: Dios no ha terminado conmigo. Dilo otra vez: Dios no ha terminado conmigo. Este no es mi final. Hay mucho más a mi historia. Dios no ha terminado conmigo. Vamos, ¿lo crees? Vamos a declararlo, vamos a cantarlo. Este no es el final. No ha llegado el final. No ha llegado el final. Hay mucho más. Hay mucho más a mi historia. Aún no es el final. Ha llegado el final. No ha llegado el final. Hay mucho más a mi historia. Aún no es. Vamos a cantar eso, amén. No ha llegado el final. No ha llegado el final. No. Hay mucho más a mi historia. Aún no es el dicen amén. No ha llegado el final. Hay mucho más. Hay mucho más de mi historia. Aún no es el final. Si te preguntas por qué cantan con tanta emoción, por qué levantan las manos, por qué lloran, por qué gritan, imagínate que estés sufriendo de un mal mortal que no tiene cura y de pronto Dios hace lo imposible. Es lo que está sucediendo. Hay gente que ha estado deprimida, hay gente desanimada, que ninguna pastilla les ayudó, ninguna terapia, ningún proceso, pero ahora mismo en la presencia del Señor se desató una unción que les volvió la vida. Y volvió a latir el corazón y volvió a respirar el alma.
Porque Dios es Dios de lo imposible. Y si tú estás aquí y no has hecho una decisión por Jesús, los días de Elías son muy parecidos a nuestros días. Y vas a necesitar la compañía del Dios Todopoderoso, no solamente para asegurarte la salvación eterna, sino para sobrevivir esta vida y hacerlo en victoria. Si lo quieres recibir, haz esta declaración de fe con nosotros. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te confieso mi Señor y mi Salvador. Me dedico a servirte. Nunca más estaré estancado. Volveré a creer. Caminaré en fe. Abrazo la gracia. Recibo el perdón. Y determino honrarte el resto de mis días. Por mi salvación, Jesús, te doy las gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Felicidades al que haya hecho esa oración. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.